Hola, somos Paola Lugo, Y Ariadna Medina. dos toronjitas intentando madurar, y hoy les traemos la continuación con la doctora Julieta. Pues bueno, va a estar buenísima porque les vamos a hablar de muchas dudas que solemos tener los adolescentes con nuestra sexualidad más que nada. Entonces, aquí Exacto. vamos. Sí, yo diría que por favor, doctora, se vuelva a presentar otra vez Claro que todo el sí. rollo. Soy la doctora Julieta Gutiérrez, soy ginecóloga y obstetra certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. He hecho varios posgrados a lo largo de mi trayectoria. Tengo uno en endoscopia ginecológica, tengo en colposcopía y patología tracto genital inferior y también tengo otro en infertilidad. Súper bien. Y hablando de un poquito de fertilidad, digo, una de las preguntas que más causa estruendo en esto es el cuando ya estás en una relación, todo avanza súper bonito, ¿no? Y ya dices, ¿sabes qué? Quiero tener relaciones sexuales, pero me da miedo embarazarme. Sabemos, digo, en la primaria de los métodos anticonceptivos y toda esta onda, pero ¿cuál es ahí como lo recomendable? Bueno, los métodos anticonceptivos cada vez o sea, son más eficaces. Existen muchos métodos hormonales, no hormonales, y esto va en función de lo que los pacientes quieran, ¿no? O sea, finalmente, si tú eres una paciente joven, sana, que no tienes ninguna otra enfermedad, que tienes, por ejemplo, o que sabes que te quieres cuidar más allá de 3, 5 años, etcétera. O sea, en todo eso nosotros nos vamos fijando para poder orientar acerca del método. Sí es bueno que siempre se acerquen con un ginecólogo porque también tiene mucho que ver la preferencia, ¿no? Hay pacientes que dicen, no, la verdad es que a mí no me gusta nada hormonal, pero pues yo nunca entiendo por qué están tan peleados con las hormonas. La verdad es que para mí, pues han pasado a resolver como lo que es la anticoncepción, o sea, desde hace muchísimo tiempo dan otros beneficios aparte de los anticonceptivos que nosotros los ginecólogos usamos. Pero finalmente, o sea, digo, si una paciente no quiere hormonas, pues se le puede ofertar otro método, pero sí va mucho en función de lo que quieran, de la edad que tengan, del tiempo que deseen cuidarse. Es lo que nosotros aconsejamos o damos la consejería en base a todos esos ejes. Y bueno, podemos hacer hincapié en que se use o el uso, además del método de planificación que escojan, pues el uso del preservativo siempre, ¿no? Con el fin de evitar o disminuir el contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual. Sí, exacto. Y bueno, ya que empezamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual, pues bueno, quisiéramos hablar sobre los riesgos, porque pues nosotras también, pues ya se supone que estudiamos qué son y esto, pero la verdad es que no tenemos como la total conciencia del peligro que representan. Entonces, pues, ¿nos podrías hablar un poco de acerca de esto? Las infecciones como tal, o sea, es como la enfermedad causada por un microorganismo que se contagia exclusivamente al tener relaciones sexuales. A veces no se requiere que haya una penetración, o todo el mundo lo asocia a que si no hay penetración no hay riesgo, no, hay infecciones que se transmiten por el solo contacto de piel a piel, por el solo roce de piel a piel en contactos sexuales finalmente. Y estas son las infecciones de transmisión sexual, pueden ser por virus, por bacterias, pueden ser por protozoarios, etcétera. Y depende, pues, como el tipo de infección, pues es las manifestaciones que te pueden dar. Hay algunas que, por ejemplo, pueden tener pues secuelas de por vida o infecciones que vas a adquirir y que nunca se te van a quitar, que vas a tener ahí siempre. Entonces, es por eso la importancia de recibir la consejería. Claro. Y por ejemplo, ¿qué pasa con estos anticonceptivos naturales, ¿no? Por ejemplo, se habla muchísimo del coito interrumpido, del método basal, de todo esto. Bueno, esos anticonceptivos finalmente son no hormonales, se basan en los conocimientos que nosotros tenemos acerca de los cambios que ocurren en nuestro cuerpo en base a cómo están nuestros niveles de hormonas femeninas conforme van variando, depende de la fase del ciclo menstrual. Para poder usar este tipo de métodos debe de haber un autoconocimiento previo muy importante acerca de cómo son los ciclos menstruales de la paciente que quiere cuidarse con esto, ¿no?
Hay pacientes, la verdad es que yo las interrogo en mi consultorio que no me saben decir ni cuándo menstruaron, ni cada cuándo les baja. O sea, si no tienes un autoconocimiento de tus ciclos menstruales, pues está muy difícil que te vayas a poder cuidar con esto, ¿no? El coito interrumpido, pues es un método con una gran porcentaje de tasa de fallos, ¿no? O sea, hay muchísimos pacientes que salen embarazadas con este tipo de método porque pues no siempre se puede controlar como que no te vaya a salir ningún líquido preseminal, que el riesgo es bajo, ¿no? Luego la verdad es que piensan así como que el líquido preseminal pues es un alto riesgo, no es tan alto, pero sí es un método con una alta tasa de fallos, porque a veces no se retira el pene, o sea, o te sales a la mitad de la eyaculación, etcétera, porque no lo pudiste controlar. Entonces, pues sí es un método que falla. Yo para nada lo recomiendo, o sea, no es algo que yo le vaya a recomendar a ninguna paciente que se cuide con esto. Claro. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos de empezar a tener relaciones sexuales durante nuestra adolescencia? Bueno, sabemos que puede existir el embarazo por el no tener conocimiento, pero ¿hay algo más allá de eso? Bueno, la adolescencia es un factor de riesgo para tener infecciones de transmisión sexual o para poder adquirirlas como con mayor facilidad, porque se considera que el epitelio de la vagina, la piel de la vagina, no tiene como las suficientes defensas, por así decirlo, para poder rechazar una infección. O sea, también no es que 100% de las personas se contagien, pero la adolescencia sí es un factor de riesgo que te hace que seas más propensa a contagiarte. Sobre todo, por ejemplo, ahorita la infección pues, de transmisión sexual más conocida, más prevalente, etcétera, es el VPH, ¿no? Virus papiloma humano. Y está establecido, ¿no? Pacientes que son adolescentes, que empezaron con relaciones sexuales tempranas, sin protección, etcétera, tienen alto riesgo de haberse contagiado de este virus. Y aquí viene un poquito también lo del el virus, yo tengo entendido que se detecta también con el Papa Nicolau, o no sé si estoy equivocada con eso. No, el virus se detecta, o sea, si tú quieres saber si estás contagiada del virus, o sea, de saber que yo estoy contagiada porque el virus son muchos serotipos, por así decirlo, son pruebas moleculares, o sea, se toman unas muestras de fluido vaginal, se mandan a un laboratorio por distintos métodos, ellos te dicen, ¿sabes qué? Si eres portadora de este serotipo 16, 18, etcétera. Esa es la manera en que tú sabes que eres portadora. El Papa Nicolau es un método que detecta lesiones o células anormales. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahí el virus ya provocó una lesión en el cuello de la matriz, porque también yo puedo ser portadora, pero a lo mejor yo tengo un buen sistema inmune y a mí no me ha ocasionado ninguna lesión. O sea, yo puedo salir positiva en un estudio molecular, en un estudio de laboratorio, pero me hacen un Papa Nicolau y puedo estar bien, ¿sí? Pero hay personas que a veces, pues nosotros lo que hacemos en la consulta es que tenemos el Papa Nicolau, vemos la lesión y decimos, ¿sabes qué? Te tienes que hacer estudios porque aquí hay una lesión. Entonces, estás contagiada, hay que ver de qué serotipo estás contagiada. Yo escuché, bueno, donde decía Ari que apenas fui como una plática de educación sexual en la que te enseñan el condón, qué método, bla, bla, bla. Y me dice la enfermera que Papa Nicolau está como dispuesto de cierta edad, ¿no? Por ejemplo, de 25 años en adelante, o algo así me comentó. Pero me dice, o sea, es mucho más importante venírtelo a hacer inmediatamente después de que empezaste relaciones sexuales. Pues, sí, o sea, digo, o sea, hay pacientes que inician relaciones sexuales a los 14, pues no se lo vamos a recomendar a los 25. Entonces, se aconseja que dentro del primer año que las iniciaste, pues vayas, ¿no? Claro. ¿Qué tan constante es ir a hacer, por ejemplo, tu Papa Nicolau una vez que iniciaste las relaciones sexuales? Depende, si los papanicolaos están normales, se pueden espaciar cada año, a veces podemos dejarlo cada 2 años, si hay estudios previos que estén bien, o sea, ya hay varias normas o varios lineamientos que te señalan esto, siempre y cuando sea normal, pero si sales con anormalidades, pues dependiendo del tipo de anormalidad, ahí sí requiere o una vigilancia en 6 meses o requiere algún tipo de tratamiento. Ok, sí. Y bueno, regresando un poquito a los anticonceptivos, a nosotras, por ejemplo, siempre, bueno, yo alguna vez escuché que me decían que lo mejor eran las test de cobre o de plata, Uh-huh. pero no sé si es como tan recomendable
para todas las personas o cómo? Porque, por ejemplo, a mí me decían, es que cuando quieras iniciar tu vida sexual, yo creo que lo mejor es eso. Y mi mamá, por ejemplo, me decía, no, yo creo que lo mejor es el implante subtérmico, ¿no? Cuando quieras, vamos, te lo pongo así como de, "Ay, espérate, tantito aguántate, ¿no? No Bueno, sé. aquí no quiero parecer como de que no valgan las recomendaciones de los demás, pero la realidad es que si quien te está dando el consejo no tiene una formación médica, pues la verdad es que no lo tomen, así sea su familiar. Sí, o sea, agradezcan el consejo, sí, mejor díganle, ¿sabes qué? Mira, llévame con un ginecólogo, necesito que alguien me oriente en base a lo que yo quiero, en base a lo que necesito, y que alguien que sí tenga información científica me sepa explicar qué puedo esperar con el método que finalmente quisiera utilizar, ¿no? Las test de cobre y test de plata, pues sí, son un método que tienen una efectividad mayor al 97%, siempre y cuando estén bien colocados. A lo mejor lo que te dicen de que es el mejor método porque es un método hormonal que prácticamente no tiene como tal una contraindicación. O sea, si yo soy una paciente que tengo lupus o que tengo diabetes o que tengo cáncer, pues me puedo poner una T de cobre y no me va a pasar nada, ¿no? O sea, no tengo contraindicación. Pero, por ejemplo, lo que sí pasa es que pacientes que tienen, por ejemplo, mucho dolor en la menstruación o sangrados muy abundantes, pues para ellas no es recomendable porque el dispositivo sí aumenta el sangrado y sí aumenta los cólicos, sobre todo los primeros meses. Entonces, por eso les digo, no hay un método ideal o no hay un método mejor universal, sino cada método es individualizado. Sí, y a mí algo que, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, porque llegué a escuchar en alguna plática que tuve, era sobre las relaciones sexuales, no entre parejas heterosexuales, sino más como entre parejas homosexuales o entre mujeres. Y decía, y ahí cómo le hacen con las protecciones, ¿no? ¿O existe algo como para protegerse entre relaciones entre mujeres? Sí se puede proteger, hay sobre todo como para el contacto sexual, o sea, de roce, pues ahí ahí hay que ver, ¿no? Como qué tipo de contacto tienen, porque muchas veces, por ejemplo, pues puede ser penetración con juguetes o puede ser contacto de genitales. Contacto de genitales, pues por ejemplo, pues ahí siempre va a existir riesgo de que te puedas contagiar de algunas enfermedades virales como son BPH, porque es por contacto directo, o hay otras enfermedades que se llaman molusco contagioso. Si por ejemplo hay enfermedades de transmisión sexual que ocasionen úlceras, también se pueden contagiar. Y pues en ella, sobre todo también si tienen relaciones orales, pues se puede recomendar pues uso de preservativo, un protector de lengua, sí se puede recomendar. Ahí la anticoncepción es diferente porque realmente pues no existe como tal un riesgo de embarazo. Sí, sí, claro, por supuesto, pero sí me llamaba mucho la atención porque yo decía, bueno, ¿y ahí cómo, no? Nada más es como de barrera para disminuir el riesgo de este tipo de infecciones. Ah, Y yo ok. creo que, bueno, una recomendación sí puedo, o sea, que sí puedo dar es que por lo menos si son pacientes sexualmente activos que no sean tan monógamos o que no tengan una pareja estable, sí recomiendo que se hagan por lo menos una vez al año un test de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Finalmente, creo que es parte de la responsabilidad o de ejercer la sexualidad con responsabilidad. ¿Dónde Sí, puedo sí. hacerme ese estudio? O, por ejemplo, ¿dónde llego y digo, sabes que necesito esto? O cómo, más o menos. Mira, hay varias opciones. Una que vayas con tu ginecólogo, todos tenemos así como medios para poderte tomar, depende de lo que tú quieras, ¿no? O sea, hay pacientes que dicen, bueno, yo nomás ahorita quiero saber de BPH. Yo, pues sí les recomiendo porque hay pacientes que son asintomáticas, sobre todo enfermedades como clamidia, gonorrea, que son infecciones de transmisión sexual que son frecuentes, porque la verdad es que el uso de preservativo ha disminuido mucho por el uso de los métodos hormonales, ¿no? O sea, si yo traigo un DIU, pues es más fácil que diga, ay, pues yo para qué voy a usar preservativo, ¿no? O sea, entonces hay que tener la conciencia que el preservativo, pues sí es anticoncepción, pero es más como un método para evitar infecciones de transmisión sexual. Entonces, por eso hay un aumento en los casos de infecciones de transmisión sexual, porque hay otros métodos que nos han pasado a solucionar lo del control de la natalidad, pero hemos dejado de lado el cuidarnos de las infecciones. Puedes ir con tu ginecólogo y decirle, doctor, quiero un test, quiero que me hagan exámenes infecciones, así que les puedo decir que se deberían testar cada año, hepatitis,
VIH, clamidia, gonorrea y depende, al serotipos de VPH también podría ser. Hay páginas especializadas que venden kits que se toman en tu casa, que viene ahí hasta el instructivo, puedes llamar a una operadora y ya te dice, ¿sabes qué? Mira, tómate así, es autotomable esto, pícate aquí el dedo para que me des tantas gotas de sangre o etcétera. Y van a tu casa, lo recogen y te mandan los resultados a tu correo más o menos en 3, 5 días. Y son pruebas ampliadas, ¿sí? No, pues eso sí es un datazo, hay que tomar nota para que cuando suceda, hacerlo. Pero que sí es muy importante cuidar tu salud. Sí. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando sucede el famoso accidente con el condón o no lo usaste, por ejemplo, que decía usted, y dice, ¿sabes qué? Pastillita del otro día, pastillita mágica, ven a mí. ¿Qué tan, digo, es algo que yo he escuchado muchísimo entre conocidas, entre amigas, y qué pasa aquí? Bueno, la pastilla del día siguiente, como se dice, es exacto para emergencias. O sea, si no usaste condón, yo ahí sí como que hago más un llamado a la conciencia, digo, porque ahí no fue un olvido, no fue que se rompió, no fue nada. O sea, ahí fue que no, tú deliberadamente no lo usaste, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí la verdad es que sí, como un poquito más de conciencia, si ya se te rompió, etcétera, digo que esa es como la eventualidad del accidente, etcétera. Pues sí, digo, finalmente existen, tienen una alta tasa pues de que no te vas a embarazar, se tienen que tomar dentro de las primeras 72 horas de la relación sexual no protegida. El dispositivo intrauterino, el DIU de cobre, es un método de emergencia que la gente no conoce. O sea, el dispositivo intrauterino, si tú vas con el médico y te lo coloca de entre los primeros 5 a 7 días, que después de la relación sexual, pues es algo 99% efectivo de que no te vas a embarazar. ¿Sí? Wow. Entonces, ajá, sí es algo que yo sí les recomiendo como que sepan, porque luego es así como, ya no me tomé la pastilla, ya pasaron 3 días, ya no me la tomé, o sea, puedes ir de emergencia con tu ginecólogo y sabes que colócame un dispositivo, o sea, es un método de emergencia, el mejor método de emergencia, de hecho. ¿Qué otra cosa recomiendo? Algo iba a decir con respecto a la pastilla que se me olvidó, pero a ver si ahorita me puedo acordar. Pero sí, esos son métodos como tal de emergencia, pues que recomiendo y ese es el tip, ¿no? O sea, si no tienen ahí a la mano o ya se pasó el tiempo de los 3 días de la pastilla, pues pueden ir a colocarse un dispositivo de emergencia. Y por ejemplo, ¿qué daños nos provoca la pastilla? O sea, digo, son hormonas al fin de cuentas, entonces, ¿qué pasa ahí? Mira, no hay daños como que digan, ay, ya me dejó infértil, ¿no? Porque ese es un súper mito, no me dejó infértil, me causó esto, me causó aquello, o sea, no causa ningún daño, obviamente te va a alterar el ciclo menstrual en el que te lo tomaste, que se te adelanta, que a veces puede haber un manchado café, que se te atrasó una semana, etcétera, todo eso puede pasar, pero es normal, ¿sí? Lo que sí, o sea, no ocasiona ningún daño como de que me dejó estéril, ya no tuve hijos por eso, o sea, no. Realmente daño no hay. Sí, Ok. porque yo también había oído mucho sobre eso de que, ay, es que la pastilla anticonceptiva es lo peor que puedes hacer, que quién sabe qué. Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer cuando yo inicie mi vida sexual? Ayuda. Sí, No, porque no, es no, muy no es lo abrumante. peor, pero sí debe ser muy racionalizada, pues. O sea, no es para todo. Y ahorita que hablamos esto de emergencias que luego sucede, esto del aborto. Bueno, yo he escuchado que dicen que abortas y luego pasa de que ya no te puedes embarazar. ¿Es cierto? O sea, de que corres No, ese riesgo, por así decirlo. no. O sea, no es como que por abortar ya no te puedes embarazar, no. Por ejemplo, si te hacen un legrado, lo que sí puede pasar es que sí, porque hay pacientes que no solo tienen un aborto, hay pacientes que tienen 2, 3, etcétera, ¿no? Eh, si te hacen algún procedimiento adentro del útero, sobre todo legrados, sí puede provocar cicatrices después adentro del útero. Entre más procedimientos tengas, más cicatrices. Y eso sí puede ocasionar que después no te puedas embarazar porque pues las cicatrices hacen que no se implante el embrión, que le dé más trabajo, por así decirlo. Pero así con las pastillas para el aborto no pasa nada.
O sea, No. no es que tengas como repercusiones. No. Ok. Sí, porque eso era también algo como que yo decía, bueno, ve, ahorita hay mucha como controversia en internet y en las redes sobre eso. Y sí, es como muy difícil que alguien te lo platique porque es un tema muy tabú todavía, pues, en la sociedad. Entonces sí es como, wow. Yo no sabía eso de que no Bueno, yo quedaba lo que como, sí tengo que decir es que la verdad estoy en contra de que personas que no son médicos, y me refiero blogueras, youtubers, etc., etc., que no tienen cero conocimiento de absolutamente nada, se pongan a dar recomendaciones de cuántas pastillas tomar para abortar, de que abortes en tu casa, etcétera. O sea, no, el aborto no es tan simple, el aborto es una causa de muerte en mujeres en el primer trimestre de embarazo. O sea, se pueden morir por infecciones, se pueden morir, o sea, las infecciones porque te quedan restos de que si tú abortas en tu casa, nunca vas a que nadie te revise. O sea, te puedes morir de una infección, sí puede pasar, te puedes morir de un sangrado abundante, sí puede pasar. O sea, no veo por qué esta gente que no tiene absolutamente nada que ver con el ámbito médico se pone a dar recomendaciones de qué sí tomar, de qué no tomar, de cuánto tomar. O sea, no. O sea, para esos casos, o sea, acérquense a un profesional que esté comprometido o que sepa qué hacer, que sepa revisarlas posterior al legrado, y que ustedes garanticen que su salud está bien. Claro, claro, yo creo que eso también es lo más importante y pues como siempre decimos en este podcast, vayan con un especialista de lo que sea que tengan. de lo que necesiten en el momento. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que esta plática también fue muy interesante y aprendí yo muchas cosas, muchas cosas, la verdad. Y vuelvo a repetir, yo creo que siempre es importante ir con un ginecólogo y justo lo que nos decía ahorita, no necesitas haber iniciado tu vida sexual o haber empezado a menstruar, pues puedes ir al ginecólogo cuando quieras y cuando tú sientas también esa necesidad, pues vayas. Siempre es bueno. Siempre es Y bueno. más con la doctora Julieta, que ya nos dejó su perfil y todo eso, ya iremos. Si yo ya vi dónde está su consultorio, entonces ya dije, bye. Adiós, voy a ir yo creo que lo más Ahí pronto las posible. espero. Está muy céntrico en la Ciudad de México para que puedan acudir de todos lados. Claro que sí. Y bueno, ya para cerrar, algo con lo que quiera cerrar, algo que quiera decir al último. Su salud siempre va a ser lo más importante. O sea, hacerse una revisión ginecológica es una inversión, así como es una inversión un método anticonceptivo, así como es una inversión o una garantía de tu salud, ir con un profesional que te garantice que estás bien, que te dé las mejores recomendaciones para ti. O sea, para eso sí tienes que acercarte a un profesional. Luego dejamos mucho de lado por temas económicos, sobre todo. Yo he visto que es como, ay, no, está caro hacerme un papá Nicolau, mejor voy a ir a que me lo hagan al laboratorio piratón que está aquí en la esquina de mi casa. O sea, no se arriesguen. O sea, finalmente, si pierden la salud, nunca nada va a volver a ser igual. Sí, tu calidad de vida va a bajar cañoncísimo, entonces. Exacto. Claro que sí. Y pues nada, siento que aquí podemos cerrarle. Igual si tienen más dudas, pues ya estamos en Instagram, está la doctora, están las consultas, está el ginecólogo, así que adelante, sin miedo al éxito, diría uno. Entonces, está Así es, súper bien. así mismo. Yo creo que pues ya concluimos con esto. Otra vez, Paula, por favor, despídete. Yo me despido como @paola.lugo y paso por recordarles que igual subimos información @bonomía_adolescente. Doctora, por favor, también despídate de nuestra audiencia. Muchas gracias a todas y a ustedes por invitarme, por hacer que la información llegue cada vez a más mujeres y más mujeres adolescentes. Y los invito a seguirme por redes sociales, doctora Julia Gutiérrez. Sí, por favor, síganla porque la verdad es que su perfil está muy interesante. Y la verdad es que es una gran doctora, se oye y se ve muy, muy amable y muy tranquila. Entonces yo creo que voy a ir con ella, ya les dije. Ya les estaré contando en mis redes sociales para que me vayan a seguir también. Estoy como Mariana-Medina16, así que vayan. Y pues nada, nos estamos escuchando en otro episodio, así que sigan Bye. oyéndonos. Bye. Bye.